A ver, Beatriz, tienes 3 hijos Sí, y estás casada desde hace 10 años. sí. ¿Y qué pasó, mujer? O sea, ¿por qué? De repente digo, eres una mujer atractiva, eres una mujer joven y todo, pero ¿para qué andar enseñando partes de tu cuerpo? ¿O por qué la desesperación te llevó a hacer cosas que, pues, que son demasiado arriesgadas y que están de alguna forma denigrándote como persona, como mujer o no? Yo lo sé. ¿O te sientes bien? No, me siento mal, me siento pésima, estoy desesperada. No encuentro solución, me atormenta la cabeza. Ya no puedo con esto. Busqué ayuda. ¿A quién le pediste ayuda y qué tipo de ayuda pediste? Por una red Betty? social, que es tu página. Ajá. Ah, que nos escribiste. Ajá. No, y te agradecemos muchísimo, porque digo, estamos aquí para eso. Sobre todo, siempre desde que nacimos como plataforma de talk show, en este formato 2.1, por cierto, nuestra intención es buscar solución. Sí. Encontrar salidas a esos conflictos que de pronto creemos que son imposibles de lograr, ya ¿cierto? 3.1, perdón. Estoy a punto Digo, de... 2.1 al formato, 3.1 de su canal de televisión. Estoy a punto de perder la cabeza, busqué opciones. Yo no quiero perder mi matrimonio. Yo escribí, me contestó un investigador, Cedric Lira. Es el que me está apoyando. Yo quiero ya la solución, ya no puedo con tanto. Estoy entre la espada y la pared en mi situación. Es vergonzoso, sí. ¿Por qué? Porque he defraudado. O sea, no como tal he sido infiel, sino de que sí su título como mi esposo, mis hijos, el del qué dirán el día de mañana. No pensé que todo esto saliera a la luz, pero ¿cómo No pensaste en las consecuencias. No. ¿A quién crees tú que has defraudado más? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tu familia global integrada o a ti misma? ¿A ti? ¿Te cuesta trabajo? A ver, Betty, lo primero que te quiero pedir es que de verdad respires profundo porque sé que cuando tenías 11 años, perdón, pero lo tengo que tocar. Y lo tengo que tocar porque tenemos que actuar rápido. Intentaste quitarte la vida. Sí. Y quien se intente quitar la vida de la forma que sea es horrible, pero de la forma en como tú lo intentaste hacer y además a esa edad, ¿por qué fue? Me hace demasiado ruido en la cabeza. He llevado una infancia muy fuerte. ¿Por qué? Padre alcohólico, familia disfuncional, la familia por cualquier lado, ver discutir a tus padres, que se repita la historia. ¿Pero tu mamá? Mi ¿Qué mamá, significa para ti? todo. Entonces, a ver, por muy negro que esté el camino, creo yo que cuando menos ahí hay una lucecita, ¿no, Irene y Mario? La mamá. Sí. Los Fíjate hijos. que un intento de suicidio fallido, como afortunadamente en este caso Afortunadamente. a los 11 años de edad, es un foco muy rojo y una llamada de atención respecto a una niña que eras en ese entonces, que quiere ser vista, que quiere ser tomada en cuenta en un lugar en donde no siente que haya salida para ella. Y desafortunadamente, pues esa descomposición familiar no permitió que se te atendiera correctamente. Yo no sentía el calor de mi familia. Claro. Yo me sentía sola, yo me sentía pésima, como una muñequita abandonada. Por eso la situación, fuimos a Juárez y de ahí se desarrolló todo. O sea, en Juárez fue donde tú creíste que la puerta fácil para salir No. de toda... Por lo que había pasado en Juárez. ¿Por lo que había pasado en Juárez? Sí, ¿Qué pasó en Juárez? yo era pequeña y fuimos con mi mamá. Mamá se fue para allá y allá una persona me tocaba. Y eso no lo ¿Abusaba sabe. de ti? Sí, son cosas que yo no he sacado. Hasta ahorita que estoy en este cuadro yo lo he sacado. Yo ya no puedo, son cosas que me atormentan mi cabeza.
A ver, Beatriz. Ay, Dios mío. A ver, Betty, a ver, por favor. O sea, trata de respirar. ¿Ahorita es cuando tú estás sacando todo esto que te hicieron? Sí, yo ¿En no Ciudad tenía Juárez? ¿No se le habías confianza. contado a nadie? No, ¿Ni a tu mamá? no. ¿Y por qué? ¿Qué edad tenías tú entonces? Era muy pequeña. ¿Cuántos años? 6 años. ¿Y por qué no se lo dijiste a tu mamá? Por miedo. ¿A qué? O sea, más miedo que estar siendo tocada o... ¿Por quién? No puedo decir. ¿Por qué no? No, no es algo que me atormenta y ya. Por eso mismo. O sea, Yo la amo y no me gustaría lastimarla. a tu mamá. O sea, ¿tú crees que si tú dices quién te abusó, quién abusó de ti cuando tú tenías 6 años, va a destruir Va a a tu haber mamá? mucho problema. ¿Por qué? ¿Es alguien cercano a tu mamá? Sí, en su tiempo sí. En su tiempo, ya no. Ya como tal no, pero sí conoce a la persona. Entonces yo no quiero más conflicto. Ya se me ha complicado la vida mucho. Ya es demasiado Precisamente- esto que tengo aquí adentro. A ver, precisamente ahí vamos, ¿no? Precisamente es lo que tienes que sacar. Y perdón lo que te voy a decir, Betty, pero yo sí lo sacaría. Yo sí lo sacaría porque es algo que tienes que trabajar. Pero se me va a venir el mundo encima y yo ya no quiero, bastante tengo ¿Más? con esto. A ver, o sea, más de lo que lo traes cargando, por Dios santo. O sea, más bien, se trata de quitarte ese mundo, es tantito el peso poco a poco, cuando menos, ¿no, Irene? Fíjate que aquí el problema, bueno, una de las cosas más graves del abuso infantil es el miedo y la culpa que sienten los niños. Porque además, no sé si en tu caso te amenazó esta persona diciéndote que no le dijeras a nadie. Hay una manipulación de tal manera que el pequeño se siente culpable de lo que está pasando. Y generalmente por eso no pide ayuda. Y menos a quien siente que puede lastimar ante esta situación. A los 6 años ni siquiera comprendes bien a bien qué es lo que está pasando, pero te das cuenta de que no es algo correcto, que no es algo bueno. Claro. El problema es que, Betty, lo estás viviendo tú como la culpable. Y aquí es que hay que darle la vuelta a la historia. Desgraciadamente la familia solo me juzgaba, solo mi comportamiento, pero nadie me decía ni veían qué traía yo adentro. Yo era feliz contestando, o sea, siempre fui muy independiente, entonces... ¿Rebelde? Rebelde, y fui muy criticada por eso, por la familia de mi papá. Pero Sí, a ver, Beatriz, pero ¿cómo tú querías que tu familia o quien fuera tu entorno, quien estuviera en tu entorno, mamá, papá, primos, qué sé yo, Mario, se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo si no me atrevo a expresarlo? O sea, obviamente lo tengo que decir, ¿no? Sí, la mayoría de los casos de abuso infantil, en este caso, por lo que he escuchado, puede acercarse más a una violación, puesto que no solo fue asediada y acosada, sino probablemente fue tocada y en su caso tal vez hasta penetrada. Cuando llegan a suceder este tipo de cosas, los menores de edad, incluso también los adultos, llegan a tener este estrés, ¿no? Este trauma, el cual los genera como una víctima. Pero la realidad es que en el momento en el que se desahogan y sobre todo frente a las autoridades, se empoderan muchísimo y bueno, ahora hay unas redes que apoyan muchísimo a las mujeres para combatir a estas personas que muchas veces se esconden detrás de celulares o detrás de pantallas para acosar. Ahora imaginemos que es una persona que conocemos. Esta persona necesita ser castigada y no debemos de tener ningún miedo para denunciarla. Así es. Hoy en día, y más en estas fechas este año, se ha endurecido muchísimo la aplicación de la justicia para las personas que abusan sexualmente de otras, y más cuando son menores de edad. Nunca debemos tener miedo a denunciar a estos acechadores que existen justo porque no los denunciamos. Y basta de que las mujeres tengan miedo. Ellos son los que deben tener este miedo. Y además, sabes que aunque haya pasado hace mucho tiempo, esto todavía no prescribe. Y por otro lado, tú no sabes a cuántas mujeres más pudo haberle hecho o seguirle haciendo esto, y entonces es momento de pararle el alto. No, y voy más allá. Yo pregunto, hoy que eres madre, que tienes hijos de 9, 8 y 7 años respectivamente, ¿tú querrías que tu historia sirviera, todo ese dolor que has venido cargando, realmente sirviera, tuviera un objetivo y que pusieras como ejemplo tu vida para parar esos abusos sexuales contra menores de edad?
Después de la pausa comercial me respondes, porque si tu respuesta es sí, pues entonces llegó el momento de denunciar, de abrir el corazón y decir con esa boca que Dios te dio exactamente qué ocurrió. Hay sentimientos que nos pueden marcar de por vida. Y yo lo que noto en Betty o en Beatriz es una niña atrapada dentro de un cuerpo que ahora ya es madre de 27 años, pero al final del día una pequeña que está gritando, ¡ayuda! Tengo dolor. ¿Qué hago? Regreso después de la pausa comercial. ¿Los leo?